Buenos días, bienvenidos a nuestra clase bíblica dominical. Una vez más, damos gracias a Dios por hacer posible estos estudios a través del Internet. Continuamos con el tema general, ¿por qué necesito la iglesia? Este es un tema de gran importancia siempre, pero aún más durante esta pandemia. Con los medios de comunicación a nuestra disposición podemos ordenar alimentos y nos los traen a la casa, enseres del hogar, podemos sin ir a la escuela, estudiar, y también podemos escuchar la palabra de Dios a través del Internet. Sin embargo, el congregarnos y formar parte de una iglesia es sumamente importante en el crecimiento espiritual de cristiano y en las relaciones interpersonales. Para comprender esa necesidad de congregarnos como iglesia, hemos estado estudiando el libro de Efesios. En los primeros dos estudios se nos enseñó acerca de la unidad de los creyentes como cuerpo de Cristo y la necesidad de orar los unos por los otros. Hoy nos vamos a concentrar en la necesidad de apoyarnos mutuamente. Y apoyar es cuando algo descansa sobre otro, cuando sostenemos a otro o una opinión también, y cuando favorecemos a alguien. Por ejemplo, yo puedo decir, mi hija necesitará mi apoyo para completar este año escolar. Va a necesitar mi sostén, mi ayuda. Como iglesia podemos conseguir ese apoyo que necesitamos y que no recibimos en otros tipos de relaciones. ¿Cómo vemos esto en la vida diaria? Por ejemplo, hemos oído o conocido personas que creen saberlo todo y poder hacerlo todo. Sin embargo, no importa cuánto sepa una persona o cuánto pueda hacer, nunca va a poder hacerlo todo de manera adecuada. Sobrevivir sin la ayuda de otros es prácticamente imposible, especialmente en la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el Evangelio de Cristo a través de Asia Menor y del suroeste de Europa. Sin embargo, a pesar de sus grandes logros, de su conocimiento del Evangelio, él necesitó ayuda de otros. Y él fue quien escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, necesitó ayuda de la iglesia de Filipos. Él escribió en Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una persona con tantos logros, con tanta capacidad y necesita de otros. Al igual que el apóstol Pablo, como cristianos nos necesitamos unos a otros para poder llevar a cabo la misión que Jesucristo nos encomendó. Al apoyarnos mutuamente, también damos oportunidad al crecimiento espiritual unos de otros y colaboramos con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. El contexto de este estudio de hoy, en los 3 capítulos anteriores, Pablo se había concentrado en enfatizar la doctrina del Nuevo Testamento. Ahora en los capítulos 4 al 6, él se va a concentrar, se enfoca en la práctica de esa doctrina que les ha acabado de enseñar. Pablo enfatiza la unidad de la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo, con varias áreas esenciales en común, pero también enfatiza que Dios da dones espirituales a los creyentes para prepararlos para el ministerio que Él nos da. Efesios 4:32, Pablo dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El pasaje de este estudio bíblico se encuentra en Efesios 4, 1 al 7 y 11 al 16. Vamos a orar antes de comenzar el estudio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú, Señor, provees para tu iglesia, para su enriquecimiento espiritual, Señor, con la ayuda mutua de unos y otros, con los dones espirituales que tú nos das, Señor, y sobre todo con tu amor y tu provisión y tu misericordia. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender y poner en práctica lo que tú nos vas a hablar a través de este estudio.
Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que pido esto y te doy gracias. Amén. Vamos a comenzar en Efesios 4, 1 al 7. Y la idea central es que Dios nos da dones espirituales para cumplir con nuestro trabajo como iglesia de Cristo. Los dones espirituales no deben confundirse con talentos, habilidades, capacidades que tanto los creyentes como los no creyentes poseen. Se trata de dones espirituales impartidos, dados por el Espíritu Santo de forma soberana y sobrenatural, y que son para capacitar al creyente para edificarse unos a otros y así también edificar la iglesia y dar gloria a Dios. Si tienen sus libros o su Biblia abierta, vamos a ir a Efesios 4, 1, 7. Pablo está hablándole a la iglesia de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Okay. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí? Primero que nada, les dice que él está preso en el Señor. Pablo se encuentra preso en Roma por predicar la palabra de Cristo, su evangelio. Y usa esto como ejemplo para lo que les va a continuar diciendo. Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo le está suplicando, les está diciendo que su estilo de vida demuestre en la práctica la conducta apropiada que merece ese llamado de Dios a la fe en Jesucristo, a la salvación. Ese llamado, el poner nuestra fe en Jesucristo, es solo el comienzo de un nuevo estilo de vida. Así que como cristianos debemos esforzarnos en conducirnos de manera que demostremos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero Él también nos ha dado poder para hacerlo. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Luego de decirles que debemos andar como es digno de la forma que Cristo nos ha llamado a la fe, les dice cómo debe ser ese andar, cómo ponerlo en práctica, con toda humildad, mansedumbre, pacientes, mostrando amor unos por otros. O sea, dejen atrás la antigua manera de vivir en que se concentraba en nuestros deseos y nuestro bienestar y vamos a comenzar a actuar de manera humilde, sin orgullo, reconociendo nuestras limitaciones, de manera con una actitud de autocontrol, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no las emociones, que no es debilidad, sino que nos hace posible mantenernos tranquilos, aun cuando padecemos injusticias. Eso es mansedumbre. Y Jesús fue nuestro ejemplo. De hecho, en Mateo 11:29 es Jesús quien nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo les dice que para andar como es digno del llamamiento de Dios, tenemos que ser humildes, actuar con mansedumbre. Y también nos dice soportarnos con paciencia unos a otros en amor. El soportarse con paciencia es perseverar, es tolerar las faltas unos de los otros, esos errores que a veces cometemos aún sin darle cuenta. Ser tolerantes con estas personas, hacerlo en amor, no siendo impacientes con los demás. Este amor es un reflejo del amor de Cristo, que sobrelleva a los demás y que se debe expresar en cualquier circunstancia. De hecho, Primera de Pedro 4:8 nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Mucha gente se engaña pensando que cuando dice que cubrirá muchos pecados, no es que los va a esconder, no es que los va a negar. Pedro simplemente está hablando de que el verdadero amor perdona, siempre está dispuesto a perdonar insultos, maltratos, otros pecados en contra nuestra, desde luego hasta donde sea posible. Porque ese amor da prioridad al bienestar de los demás por sobre el bienestar propio. Pablo les dice que nos debemos soportar en amor, que debemos perdonarnos unos a otros, que debemos ser pacientes, pero también debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos es actuar con esmero, con diligencia, con amabilidad. ¿Con qué propósito deben actuar así? Con el propósito de mantener la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta unidad es concedida por el Espíritu Santo y nos lleva a vivir en armonía, en paz, ese vínculo perfecto que es el amor. Cuando nos soportamos en amor, estamos guardando, estamos manteniendo la paz unos con otros y se mantiene la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. En los versículos 4 al 6, Pablo va a enumerar áreas particulares que nos unen como iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Se enfoca en la Trinidad como nuestro ejemplo. Por ejemplo, cuando habla de un espíritu en el versículo 4, el Hijo en el versículo 5 y el Padre en el versículo 6. A pesar de las funciones únicas de la Trinidad, de cada uno de ellos, están en completa unidad en cada aspecto de su naturaleza y del plan divino que tiene Dios. Comienza diciéndole un cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Es una y se compone de todos los creyentes debido a la obra de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. También tenemos una misma esperanza de nuestra vocación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la promesa de la vida eterna que tenemos en Jesucristo. La vocación es que somos cristianos y como cristianos todos tenemos esa misma esperanza, esa promesa, confianza segura de la vida eterna. Cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, comienza diciendo que tenemos un Señor. ¿Quién es ese Señor? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo, no tenemos otros señores. Y todos somos siervos de Él como cristianos, como creyentes. Una sola fe se refiere a la doctrina del Evangelio de Jesucristo, por medio de la cual somos salvos. Y también el bautismo, que probablemente hace referencia al bautismo en agua que viene luego de la salvación y que también es una confesión pública de fe en Jesucristo. Termina con el versículo 6 diciendo un Padre y Dios, un Dios y Padre de todos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Nosotros creemos en un solo Dios, es uno solo, no en muchos dioses. Y creemos que Él es Padre nuestro porque a través de la fe en Jesucristo, Él nos ha convertido en sus hijos. Ahora somos hijos de Dios, pero también Él es sobre todos. Y esto se refiere no tanto a la iglesia solamente, sino sobre todos, sobre incrédulos y sobre creyentes. Él es soberano y es por todos. Cuando dice que es por todo, quiere decir que está a favor nuestro, a favor de cada creyente. Su providencia, Él nos sostiene, Él nos protege, Él está por nosotros. Y en todos, porque su Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Tenemos todas esas áreas de unidad. ¿Qué nos enfatiza Pablo? La unidad como iglesia. Pero ahora pasa de hablar de la unidad como iglesia a hablar de la diversidad dentro de la unidad y de la gracia de Dios. Y esto es en el versículo 7, cuando él dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? A pesar de que somos todos el cuerpo de Cristo, una unidad, cada uno de nosotros, cada creyente individualmente
por gracia, por el favor inmerecido, no por mérito nuestro, no por derecho propio. Hemos recibido a través de la gracia de Dios dones que se nos han repartido de forma soberana. Venimos a la fe en Cristo y a la salvación, no escogemos nuestros dones. Yo no digo, este es el don que yo quiero y Dios me lo va a dar. No, es repartido conforme a la medida del don de Cristo. Cada creyente recibe un don espiritual único que es repartido de acuerdo a la medida que Cristo considere más adecuada. Si Él considera darle a esta persona el don de profecía, el don de enseñanza, el don de evangelismo, se lo va a dar a esa. Y se lo va a dar en la medida en que Él desee darlo. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Al recibir los dones por gracia, somos responsables de utilizarlos para llevar a cabo el ministerio dado por Dios y mantener la unidad de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Terminamos la primera parte del estudio y los próximos versículos son los versículos 11 al 16. Pero antes de pasar a esos versículos, en los versículos 8 y 10, aunque no vamos a discutirlos ahora, lo que Pablo nos enseña es que luego que Jesucristo cumplió perfectamente las profecías, la voluntad del Padre en la obra redentora, Él ascendió al cielo y Dios le otorgó toda autoridad y soberanía para señorear sobre su iglesia y para asignar los dones espirituales a su iglesia de acuerdo a su propia voluntad. Segunda parte del estudio, Efesios 4, 11 al 13. Aquí dice cómo Cristo reparte los dones. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo en estos versículos? Nos dice que Jesucristo es quien da los dones y decide también a quienes le va a dar cuáles dones. No porque Él quiera hacer que una persona sea mejor que otra o por excelencia, no. Él es quien decide. Y a unos les dio el don del apostolado, unos apóstoles. Y los apóstoles se basan en aquellos que fueron los discípulos de Cristo, que fueron directamente escogidos por Él y que vieron al Cristo resucitado. También los apóstoles fueron comisionados para poner los cimientos de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Y eso lo pueden leer más tarde en Efesios 2:20. Y para recibir, declarar y escribir por inspiración divina la palabra de Dios. Efesios 3:5. Además de estos apóstoles, Pablo fue llamado por Jesucristo y apartado de forma única. Pablo no fue discípulo de Cristo, él no anduvo con Jesucristo. Él fue apartado de forma única como apóstol, por lo que es contado entre los apóstoles. El relato de la conversión de Pablo y su llamamiento por Jesucristo se encuentra en Hechos 9, 1 al 6. Jesucristo no solo constituyó a unos apóstoles, sino que constituyó a otros profetas. Y estos parecen haber sido hombres que exponían y explicaban con mayor detalle las escrituras del Antiguo Testamento en la iglesia primitiva. Y que en ocasiones recibieron y pronunciaron revelaciones de carácter práctico para la iglesia que procedían directamente de Dios. Hechos 11, 27 al 28 nos dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada
y esto sucedió en tiempo de Claudio. También los profetas consolaban y confirmaban a los creyentes gentiles que habían estado siendo confundidos por los requisitos de la ley. En Hechos 15:32, Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y ahora a otros los llamó a evangelizar, evangelistas. Y estos tenían una gran capacidad para exponer el evangelio de Jesucristo a los no creyentes. Eran enviados o salían por cuenta propia a predicar el evangelio. Felipe fue uno de esos evangelistas. Cuando viene a decir que a otros los constituyó pastores y maestros, algunos estudiosos piensan que son dos dones en un solo ministerio en la iglesia. La función de liderazgo como pastor y la función de enseñanza como maestro. Pero en conjunto, este ministerio lo lleva a cabo el pastor. A ellos también se les llamó ancianos, no basados en la edad, sino en la madurez espiritual. Y obispos, reconociendo el cargo que tenían sobre la iglesia local. Por ejemplo, en Hechos 20:28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La predicación y la enseñanza de la santa doctrina es el deber principal del pastor, anciano, obispo, se le puede llamar, y se le llamaba de diferentes nombres. Pero también tenemos cristianos maduros en la fe, en la enseñanza de la palabra de Dios, que tienen el don de enseñanza, que Jesucristo les dio el don de enseñanza. Y esta es la habilidad para aclarar, para interpretar, para explicar con claridad la verdad de Dios. En 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos evangelistas, y todos estos dones Jesucristo los está dando para la edificación de la iglesia. Ahora, el que no tengas el don de evangelizar, por ejemplo, no quiere decir que tú no puedas presentar el evangelio a los incrédulos. Si Cristo te envía, el Espíritu Santo en ti lo va a hacer posible. Y esto también aplica a otros dones. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, Él te va a capacitar. Si ya no te ha capacitado, te capacita en ese instante. Pero ¿por qué es que Jesucristo le ha dado dones a los diferentes miembros de creyentes en su iglesia? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Su propósito es que todo creyente cristiano sea apto, preparado, competente para llevar a cabo el ministerio que Él les ha dado, que Cristo les ha encomendado. No es simplemente para beneficio de cada persona que tiene el don que sea, sino para edificación, para unidad en la iglesia de Jesucristo, para el desarrollo espiritual. Y esto es necesario hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se refiere a esta unidad que se alcanza cuando tenemos conocimiento de la doctrina y el contenido del Evangelio. La unidad y la armonía entre los creyentes solo es posible si se edifica sobre el fundamento de la sana doctrina. Cuando dice también del conocimiento del Hijo de Dios, esto se refiere a un conocimiento profundo de Cristo, que solamente alcanzamos a través del estudio fiel de la palabra, de la oración, de la obediencia a sus mandamientos, y que Él lo hace posible a través también de los dones para que nos ayudemos mutuamente a este crecimiento espiritual. Dios desea que cada cristiano manifieste las cualidades de Cristo, ya que en Cristo es el único lugar donde se encuentra la plenitud, el grado de madurez espiritual y la perfección a cabalidad.
Romanos 8:28 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nunca vamos a alcanzar la perfección total en esta vida, pero esa es la meta que tenemos que tratar de alcanzar. Pablo decía, prosigo al blanco, y nosotros tenemos que proseguir, alcanzar ese conocimiento de Dios, esa perfección que es simplemente ser más competentes, más aptos, más preparados. Y Él nos dio los dones que contribuyen para lograr ese propósito, ese fin. La parte final de este estudio, Efesios 4, 14 al 16, nos da otra explicación de el porqué de estos dones y de la preparación que necesitamos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por sí, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo nos dice cuál es el propósito de Dios para su iglesia al repartir dones. Nos estaba diciendo que fuéramos aptos, prepararnos, y aquí nos amonesta Pablo y nos exhorta a la madurez espiritual, que no seamos niños fluctuantes. Los niños se dejan engañar fácilmente, son inconstantes, tienen poco conocimiento, perdón, y por eso es que toda clase de enseñanza los puede, aunque no sea la correcta, los puede desviar hacia otros caminos. Por eso es que dice, llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Estas enseñanzas falsas que no tienen solidez, que son como el viento, que soplan por donde quiera, pero no tienen ningún fundamento. Los creyentes inmaduros espiritualmente, cuyo conocimiento de Jesucristo no está fundamentado en la palabra de Dios, están inclinados a aceptar cualquier error doctrinal e interpretación falsa de las escrituras de estas personas. ¿Y quiénes son? Aquí dice que es por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son maniobras de falsos maestros que tienen la habilidad, que se valen de engaños para embaucar y para confundir al creyente. En 2 de Pedro 2, 1, él nos había dicho ya, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta advertencia la vemos a través del Nuevo Testamento, exhortando a los creyentes a mantenerse alerta contra cualquier intento de manipulación de los dones en la iglesia y evitar dejarse engañar. Es necesario que entendamos que Cristo nos concede dones para nuestro crecimiento espiritual, para el ministerio a que Él nos llamó y para la edificación de la iglesia. Y es una responsabilidad nuestra usarlos para beneficio y para edificar la iglesia. En lugar de dejarnos engañar, Pablo nos aconseja en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. En lugar de dejarnos influenciar como niños, debemos perseverar obedeciendo y demostrando la verdad del Evangelio en amor. No un sentimiento de amor, sino el amor que está guiado por la verdad de la palabra de Dios. Así mostramos el crecimiento que es resultado del conocimiento de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y Pablo vuelve a hacer la comparación entre el cuerpo natural, el cuerpo humano y la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, en el versículo 16, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro. Así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando Pablo dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido recibe, se está refiriendo a la cabeza, a Jesucristo como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él tiene el poder para producir creyentes maduros y bien preparados por medio de los dones, no del esfuerzo del creyente por sí solo y no con ayuda de falsos maestros. Y de igual manera, unidos en amor mutuo, en comunicación y unidad, los cristianos van a poder desarrollar la madurez espiritual y crecer en gracia, dirigidos por Cristo como cabeza de la iglesia. Y esto se logra según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, de acuerdo al trabajo eficiente de cada miembro en comunicar, en proveer a otros por medio del uso del don espiritual que ha recibido. Nos ayudamos unos a otros y todo el cuerpo, la iglesia de Cristo, se nutre en proporción a la necesidad de cada miembro. Si cada uno de nosotros como iglesia pone su don a funcionar dentro del cuerpo de Cristo, vamos a estar llenando las necesidades de cada miembro, que los ayude así a crecer y así la iglesia se edifica en amor, sin discordias, en paz, en armonía, dando evidencia a los no creyentes de que sí somos el cuerpo de Cristo, de que sí estamos siguiendo sus mandamientos y sus enseñanzas. En resumen, concluimos este estudio. ¿Cómo podemos resumir esto? Todo miembro de la iglesia, independiente de su educación, de su raza, de cualquier otra cosa individual, ha recibido uno o más dones espirituales. Hay que recordar, es bien importante, no es para beneficio o ganancia personal, es para capacitarlo para el ministerio y mantener la unidad como parte del cuerpo de Cristo. El funcionamiento adecuado de la iglesia, igual que el funcionamiento del cuerpo físico, conlleva esfuerzo coordinado y comprensivo, que esto es la ayuda mutua de la que hemos estado hablando entre los miembros de la iglesia. Por lo que debemos caminar, como decía Pablo, en humildad, en mansedumbre, ser pacientes unos con otros, ayudarnos, no estar encima de las personas señalándoles sus faltas, sino en mansedumbre, en amor. Y recordar que hay unas áreas que nos unen, el cuerpo de Cristo como la iglesia, el Espíritu Santo, el Dios y Padre, todas estas cosas, la fe. No tenemos fe en otras cosas, tenemos fe en Jesucristo. Todo creyente tiene estas áreas en común que los deben unir. Y además de eso, Jesucristo nos ha dado los dones para trabajar, no en cualquier ministerio. Él ya nos ha señalado el ministerio en que quiere que trabajemos, de acuerdo a ese don. La iglesia experimenta un crecimiento espiritual saludable cuando cada miembro usa al máximo su don espiritual, siempre guiado por el Espíritu Santo y en cooperación con los otros creyentes. Solo en amor, unidad y usando los dones apropiadamente, la iglesia de Cristo va a llegar al conocimiento profundo de Cristo y va a cumplir a cabalidad totalmente el propósito primordial de Cristo, de llevar las nuevas de salvación a toda persona y de dar honra y gloria a Dios. Y esto es posible cuando usamos nuestros dones y nos apoyamos mutuamente. De nada nos sirve un don si lo escondemos o lo guardamos para nuestro beneficio. Así que los invito, si no conocen su don, vamos a buscar la forma de que los conozcan. En nuestra iglesia hay estudios para ayudarlos a conocer su don espiritual. Vamos a hacer eso. Vamos a ponernos en acción y a poner estos dones al servicio de Jesucristo en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y que Dios los continúe bendiciendo.